Diálogos Feministas está por comenzar. En el episodio de hoy hablaremos sobre Benita Galeana. Acompáñanos. Qué gusto saludarles de nuevo en Diálogos Feministas y qué gusto tenerte de nueva cuenta, Lucía. Muchas gracias. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Oye, pues hoy vamos a tener un programa no muy diferente a los demás porque va a estar igual de bueno, pero vamos a platicar sobre una feminista que de verdad nos ha dejado un legado y tiene una historia increíble, de verdad, llena de aprendizaje, de lucha y de muchas cosas que a lo largo del programa vamos a ir descubriendo. Vamos a poder escuchar de ella misma algunas anécdotas, algunas dudas, que nos cuente un poquito más. Cuéntanos, por favor, de quién vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando de nada más y nada menos que Benita Galeana. Ándale, nada más y nada menos, Benita Galeana. ¿Qué podemos conocer de Benita Galeana? ¿Qué puedes compartirnos tú? ¿Qué puedo compartirles yo? Pues, por ejemplo, que nació en 1907. ¿Qué más nos puedes compartir? Bueno, les puedo compartir que desde muy chica sufrió pues muchas cuestiones, muchas carencias económicas, que tuvo que emigrar aquí a la ciudad y que pues tuvo mucha violencia, vivió mucha violencia en su vida y violencia de género, incluso estuvo a punto de ser abusada por miembros de su propia familia y además de ello pues no sabía leer ni escribir. Fíjense nada más, con estos datos, todo lo que vamos a escuchar a lo largo del programa se les va a hacer increíble. ¿Qué les parece si también escuchamos un poquito de la misma Benita Galeana acerca de quién es Benita, dónde nació, qué onda con ella? Vamos a escucharlo. Nací en Coyuca de Benítez Guerrero en 1907. Mi niñez fue muy difícil. Crecí en una familia campesina muy pobre. Desde pequeña vi la injusticia y la desigualdad que sufríamos, especialmente las mujeres. Mis padres trabajaban duro para apenas sobrevivir y desde muy joven entendí que las mujeres cargaban con una doble opresión, la económica y la de género. Estos primeros años me enseñaron a ser fuerte y a luchar por lo que creo. Pues como dices, ¿no? O sea, ella tenía una niñez muy difícil, no sabía leer, no sabía escribir, pero además de ello, déjenme contarles, ella luchó por la jornada laboral de 8 horas, a pesar de cómo vivió de niña y todas las carencias que tuvo. Ella siempre tuvo esa iniciativa de defender los derechos y de luchar. O sea, desde ahí, desde su niñez, le nació, pero porque lo vivió y fue difícil para ella. Sí, justo Gaby, por todo lo que vivió, ella pues siempre tuvo en miras que pues eso era una injusticia. Así y cuando llega a la Ciudad de México, pues inmediatamente pues empieza a buscar trabajo, ¿no? Y vuelve a hacer otra injusticia más de cómo eran las condiciones de las mujeres, ¿no? Cómo eran los salarios, cómo era la forma de vida y cuáles eran las condiciones en las que podían trabajar las mujeres, Gaby, que pues era muy, muy terrible. Y ahorita que hablas de trabajo, fíjense que un dato muy interesante es que ella trabajó en un cabaret. Así es. Y para eso yo quiero que antes de contarles y que lo analicemos y lo platiquemos, ella nos cuente cómo le fue en ese trabajo. Llegué a la Ciudad de México buscando mejores oportunidades. Al principio trabajé en un cabaret. Fue una experiencia reveladora en muchos sentidos. Vi de cerca la explotación y el abuso que sufrían las mujeres en estos lugares. Aunque fue una época difícil, me ayudó a comprender mejor las luchas de las mujeres trabajadoras y a reforzar mi convicción de que era necesario organizarse y luchar por nuestros derechos. O sea, ella veía en sus vivencias también, lo platicábamos con Frida Kahlo, cómo este tipo de mujeres, a raíz de lo que vivían, de lo que sufrían, encontraban aprendizaje, pero también marcaban un camino en la construcción de la defensa de muchos derechos. Con Benita encontró en ese cabaret la lucha por los derechos laborales y de ahí se fue también construyendo ese camino. Pero fíjate qué importante, Gaby, y todos los que nos están viendo y escuchando, esta parte de organización, ¿no? Ella desde ese momento entiende que la manera de lograr cambios es mediante la organización de las mujeres. Correcto. ¿No? O sea, no hay cambios si no hay una organización unida y que se luche por estos derechos. Y algo todavía muy importante que quiero platicarte. Aún a pesar de esa organización de hombres y mujeres a veces, pues se puede vivir ese machismo, ¿no? Esta diferencia de lo que necesitan los hombres y lo que necesitan las mujeres. Y ahí ella misma, de su propia voz, va a estar narrando y va a estar viviendo estas diferencias en las organizaciones, incluso ya con personajes, hombres que
aparentemente tenían estas mismas injusticias, pero que seguían oprimiendo a las mujeres, ¿no? Así es. Y fíjense que muchos de estos relatos y justo estas vivencias, ella también las plasma en la novela Benita, de su autoría, por supuesto, que fue publicada por primera vez en 1940. En ella, pues, nos relata justamente esta lucha que enfrenta nuestra autora por buscar una vida diferente, justamente, ¿no? Y en ello y en ese camino, pues, es que se viene a topar con esta necesidad de luchar por los derechos laborales que estaban de plano para las mujeres mal y que al mismo tiempo pues eran mal remunerados, y en ello también nos habla sobre la prostitución, que era algo muy común en este tipo de lugares, en los cabarets. Ella lo vivió de cerca, y entonces ella nos plasma en esta obra, la novela Benita, publicada en 1940, justo estas vivencias. Fíjate qué interesante, ahora vemos a una mujer que a través de la pluma nos va a narrar estas vivencias. Una mujer que pues no tenía instrucción, Gaby, no había ido a la escuela, como habíamos platicado en un inicio, se alfabetiza ya siendo adulta. Ajá. ¿Y cómo es que puede entonces escribir una novela con estas vivencias? Porque es una novela en donde va narrando ella desde su niñez hasta que llega a la Ciudad de México, hasta que vive todas estas injusticias en el cabaret, en la cárcel, en diferentes partes, y cómo va narrando con anécdotas, porque su escritura es anecdótica, cómo va narrando todo lo que le va sucediendo, ¿no? Es muy interesante cómo ella, a pesar de no tener esta instrucción que podemos decir, ay, no, el que escribe tiene muy letrado, tiene que tener una gran instrucción, cómo ella, a través de su pluma, va narrando esto tan anecdótico que se vuelve tan interesante, porque hay un panorama de un México posrevolucionario. Así es. Y un México machista. Correcto. Y de un México con muy pocas oportunidades para las mujeres. Pues justo esta lucha y muchas de las vivencias, como dices, una de ellas fue haber estado en la cárcel. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos y vemos qué nos tiene que contar acerca de este suceso Benita Galeana? Fui encarcelada varias veces por mi activismo. La primera vez fue por organizar una huelga. La cárcel es un lugar duro, pero también puede ser un lugar de aprendizaje y fortalecimiento. Durante mi tiempo en prisión, me dediqué a estudiar y a educar a otras reclusas sobre sus derechos. A pesar de la represión, nunca dejé de creer en la causa. Salir de la cárcel solo fortaleció mi determinación de luchar por la injusticia. Vivir, o sea, de cerca, ¿no? Hablamos, trabajó en un cabaret, vivió de cerca un trabajo mal remunerado, la prostitución, las condiciones en las que las mujeres tenían que elaborar, pero ahora en la cárcel. Escuchar incluso, imagínense, ¿no? Historias, anécdotas de mujeres encarceladas por cometer delitos, algunas inocentes también, y que eso, como lo platicamos en el momento también con Frida Kahlo, la adversidad, lejos de sumergirlas en la tristeza y la depresión, las motivó y era un aliciente para ellas para luchar hacia en contra de la injusticia y por los derechos de las mujeres. O sea, esta etapa suya de la cárcel, por su activismo, porque definitivamente no fue porque cometiera un crimen, no. Pero bueno, el activismo sí era un crimen en esa época. Y más siendo mujer. Y más siendo mujer. Entonces, su crimen fue por su activismo estar en la cárcel, y que de ahí le vienen estas vivencias también. 58 veces presa. 58. O sea, imagínense. Ustedes. 58 veces ese dato, fíjate, qué dato tan asombroso y tan impactante. O sea, 58 veces, tú dirías, una persona, ni una. Tú dices, yo una o dos veces que me metan, yo creo que ya la tercera digo, ay, no, ya, yo ya no voy a hacer activismo, yo ya me rindo, ¿no? Ya 58 veces, o sea, imagínense ustedes la fuerza y la tenacidad, la convicción de su activismo y de la lucha que ella tenía, ¿no? O sea, es impresionante. Claro, Gaby, fíjate que dentro de las anécdotas que cuenta en su libro, Benita decía, pues ya es la cárcel, es como mi casa. No, entonces que me metan presa otra vez. Sí. Entonces imagínate, como bien dices tú, esa fuerza y esa convicción para seguir luchando por los ideales y seguir no solamente uniéndose con las demás mujeres y organizándose, sino también enseñándoles, trabajando con ellas para no permitir estas injusticias. Y fíjense que justo uno de esos momentos de activismo fue exactamente organizar a mujeres desempleadas para que exigieran guarderías, para que exigieran sanatorio para mujeres, igualdad de salarios para ambos sexos en labores que fueran semejantes, lo que decimos hoy, trabajo igual, salario igual. O sea, ese era su activismo, esa era su lucha, porque creció
con mucha carencia, lo vivió de niña, pero también de grande, conoció aquí lo que era y lo sintió y lo vivió. Entonces, ese activismo y esas 50 y tantas veces en la cárcel eran por este tipo de demandas, ¿no? De organizar a las mujeres, de alentarlas a luchar por sus derechos, y no solo los que ya medio tenían, sino a exigir que fuera de veras bien, o sea, guarderías, sanatorios. Ese era su activismo. Claro, y también la lucha, ¿no? La lucha por un salario digno, como dices, y también 8 horas de trabajo, ¿no? O sea, no más de 8 horas. Que hoy ya son una realidad, pero que vean, o sea, desde qué tiempo también era una exigencia, ¿no? Pero qué interesante que ella va confrontando los sucesos que le ocurren en la vida cotidiana y que le ocurren a muchas mujeres igual que ella, y cómo puede plasmarlos en la escritura, pero Así también es. puede darse cuenta de que esto es una injusticia. Correcto. Y que solo organizándose pueden cambiar esas injusticias y pueden luchar por los derechos, como bien tú dices, ¿no? Y no importa las consecuencias, ¿no? Desde esa lucha, ¿no? La cárcel, la opresión, porque bueno, no los metían en la cárcel amablemente, ¿verdad? Claro, o sea, además cuenta, la violencia con la que la metían a la cárcel, esas arrastradas, ¿no? Y todo lo demás, tan violentos, tanto con hombres como con mujeres, y más siendo mujer, ¿no? Estos acosos de las mismas personas que aparte las metían en la cárcel, y todo eso, cómo va narrando y va ella encontrando en esas injusticias una propia voz. Así es, y ella nos cuenta que en principio ella era, en esta lucha por los derechos de los trabajadores, fue que descubrió también la parte de las mujeres, ¿no? O sea, lo hemos comentado en otros espacios, de pronto el feminismo no se tenía tan identificado porque no era ya un concepto, porque no era algo establecido, sino que en el camino pues se iban dando y se iban visibilizando esas diferencias, ¿no? Ella nos dice, bueno, pues mi lucha era en un momento por los derechos de los trabajadores en general, pero en el camino descubrió las necesidades y las vivió también, ¿no? La parte de las mujeres, la injusticia, fue adquiriendo, por supuesto, muchos elementos en su teoría revolucionaria y que confrontaba además su propia realidad. Sí, fíjate que ella no se asume como feminista. Eso es algo muy interesante. Ella no se asume como feminista, solo asume estas injusticias y esta necesidad en escritos, ensayos posteriormente a su libro, en demás escritos que tiene ella, aboga por esta igualdad de género, ¿no? Por esta equidad, ¿no? Y también, pues como tú bien dices, va observando elementos del marxismo y cómo estos los puede confrontar pues con lo que viven las mujeres y con lo que viven los trabajadores en la vida cotidiana. Correcto. ¿Y qué te parece si le pedimos a Benita que nos cuente esta anécdota de las 8 horas? Vamos a escuchar. Manuel Rodríguez, mi pareja de ese tiempo, le preguntaba, ¿qué es eso de la jornada de 8 horas? Eso quiere decir que nadie debe trabajar más de 8 horas al día. ¿Y capitalismo qué es? ¿Y qué quiere decir burguesía? Él me iba explicando todo y yo ya empezaba a entenderlo, aunque no muy bien. Oía sus explicaciones, pero a veces no las entendía. Él seguía en la lucha con entusiasmo. Una noche se me presenta y me dice, Benita, tengo que salir. Luego pégame este botón que se me cayó. No te pego nada. ¿Cómo que no? Claro, porque yo ya trabajé mis 8 horas y tú me has dicho que nadie debe trabajar más de 8 horas al día. Ella veía hasta en la parte doméstica un trabajo. O sea, desde ahí ya lo veía así, porque en la actualidad, y lo hemos visto, es tema hasta de agenda y de política pública, la parte de los cuidados del hogar, ¿no? O sea, que no han sido reconocidos, que no son remunerados. Ella lo empezó a ver así y empezó a poner en práctica desde su casa, decir, yo ya no te pego nada porque yo ya acabé de trabajar. Y yo creo que muchas mujeres en algún momento hemos tenido ganas de decir, yo ya no te sirvo de comer, o yo ya no hago. Hay mujeres que se dedican y les gusta ejercer el trabajo doméstico y que hacen doble y triple jornada dentro de sus jornadas laborales que tienen y que a ellas también asumen. Yo creo que muchas mujeres han tenido ganas de decir, ya no estoy. Yo ya salí, sí trabajo aquí en la casa y yo me encargo, pero ya no estoy, ¿no? O sea, imagínate, ahora sí que como dice mi abuela, los calzones que se cargaba para aplicar todo lo que ella vivía y aprendía desde su propia casa, que yo creo que es ese ejemplo de que todas tendríamos que hacer lo mismo. Pero imagínate, Gaby, cómo de una manera y con un léxico tan sencillo
y con unas expresiones tan genuinas, ella va marcando esta doble jornada laboral, que como tú bien dices, ahora ya es tema de agenda, ¿no? De una forma tan sencilla como es, ya no voy a pegar un botón, sí, porque eso es trabajo, ¿no? Y este doble jornada que no se ve de las mujeres, no solamente de ir por los hijos, de hacer la comida, de lavar la ropa, de lavar los trastes, de incluso algo tan sencillo como pegar un botón, ella dice, eso es trabajo. Claro. Y es un trabajo no remunerado. Así es. Y que va más allá de mis 8 horas laborales, sí, ¿no? Y que yo creo que hoy ese es el trabajo que sigue siendo de 24 horas, ¿eh? O sea, sigue siendo tema porque, digo, aparte de que no es remunerado, de que sí es un trabajo, por Dios, contribuye al Producto Interno Bruto, o sea, por supuesto que está muy mal valorado. Claro. Sigue sin tener un horario, por supuesto, porque las mujeres que se encargan de su hogar, muchas lo han decidido así, muchas no tienen opción, muchas hacen un híbrido porque además viven solas o son madres solteras, etcétera. Pues no hay un horario para ese trabajo. O sea, está claro, mal. Gaby, y además unas son cuidadoras. Además. No solamente se encargan de sus hijos, sino también de sus familias, de algún enfermo en casa. Y entonces tienen que salir al mercado laboral, a vender, a ver qué hacen, a ir a las fábricas o ir a los trabajos y todavía encargarse de alguna persona que está enferma en casa y seguir trabajando, cuidando a los hijos, viendo las escuelas, teniendo la responsabilidad de todo ello y sin ninguna paga extra. Sin paga, sin tiempo para el cuidado personal, Así porque es. Hablamos y hemos estado siempre en la búsqueda de concretar el tema del sistema de cuidados, que no se termina de concretar y Así que ahí es. está en la congeladora, esa ley desde hace un buen y que no se concreta, pero tampoco se habla de los cuidados personales que, bueno, o sea, y la salud mental. ¿de dónde? La salud mental tan importante, por supuesto, o sea, creo que tendríamos que determinarlo así, ¿no? O sea, es un trabajo. Hay que remunerarlo bien, pero también hay que ponerle un horario, por supuesto, ¿no? Incluso desde nosotras mismas poner esos límites que a veces como mujeres pues no ponemos o no podemos poner, o de a veces ya estás tan sumergida que ya no sabes ni a qué hora ni se te acabó el día y no da tiempo también para el cuidado mental, personal y emocional, ¿no? Y sin una regulación también, Gaby, de los horarios. Ahora con el teléfono, con el celular, ya te pueden llamar a cualquier hora, ¿no? Y te pueden mandar mensajes del trabajo, que se supone que eso se tiene que regular, ¿no? Ya se anda regulando, por ahí, por cierto, a los jefes ya multa, sanción, ya en un horario que no es laboral, ya no puedes contestar, ya si no contestas. Entonces, pero imagínense, o sea, estamos hablando de lo laboral, pero no de lo personal y en el hogar, Claro, ¿no? Que ahí sí de plano vamos muy atrasados. ¿Qué te parece, Lucía? Si hacemos una pequeña pausa, vamos a seguir comentando y escuchando, por supuesto, anécdotas que tiene para nosotros y nosotras, Benita Galeana. Nosotras las hemos de comentar, analizar, echarle también de nuestra cosecha un poquito y de lo que compartirles lo que aprendemos a través de estos espacios y de estos pasajes. Ustedes también coméntenos lo que aprenden, lo que escuchan. Si tienen datos, ya saben, pues échenlos para que también complementemos este programa. Ahorita regresamos. Hola, ya estamos de vuelta a Diálogos Feministas, hablando de una increíble mujer que es Benita Galeana. Y fíjense que tenemos unos datos muy importantes que compartirte, Gaby. Fíjate que esta mujer en la década de los 80 retoma su activismo. O sea, ya bastante grande. O sea, sí, no estaba una mujer muy longeva, sí, hasta los 88 años vivió. Y esta mujer retoma su activismo y participa solidariamente el terremoto del 85. Después participa en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Correcto. Aplaude el movimiento zapatista de 1994 y todavía va a hablar con Fidel Castro. O sea, ella estuvo en todos los moles, como dicen. O sea, ella participó. Ella participa y todavía sigue con sus esfuerzos hablando de la importancia de los derechos para todas las mujeres. Así es. Y algo que es muy importante también mencionar de Benita Galeana es la parte, ella fue sufragista, pero también después le tocó vivir esas dos etapas. Claro. Porque fue sufragista, luchó, pero incansablemente por el derecho de las mujeres a votar, a ser electas también. Pero además ya cuando se consiguió, muchos años después, lo pudo vivir y pudo vivir ahora la etapa en la que, bueno, ya se consiguió y ahora qué sigue, ¿no? O sea, imagínense ser parte de la construcción
y una vez construido, ser parte de ahora que sigue, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ir en ese camino? Ella fue sufragista, digo, fue muchas cosas, apoyó muchos movimientos, apoyó no nada más lo del sufragio, lo laboral, las 8 horas, los derechos de los hijos también, por supuesto. Y también fue sufragista. O sea, imagínate, como dices, aplaudió el movimiento zapatista, el terremoto del 85, porque además de todo, pues obviamente era una mujer muy empática y solidaria con la ciudadanía en general. O sea, eso ya lo traía ella. O sea, fue una mujer muy longeva y me atrevo a decir que toda su vida se dedicó a luchar y a defender y a aprender y que además le sufrió. Así es. Fíjate qué interesante lo que dices, esta filosofía de la praxis. Es, ¿qué sigue después de lo que ya hemos conquistado? ¿No? O sea, no paremos. ¿Qué sigue y qué sigue y qué sigue? Porque todavía no estamos bien. Todavía no se han conquistado los derechos, todavía no es suficiente. Todavía tenemos que tener esfuerzo de trabajar por la equidad de género en México, ¿no? Y ella misma lo vive, como tú bien dices, desde su más tierna infancia, y lo sobrevive, Así y es. lucha para que haya grandes cambios, ¿no? Entonces, ella vive la praxis transformadora de la realidad en sí misma. Así es. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de qué vivía? Pues en un dato, por supuesto, también importante que no podemos dejar pasar. Es que trabajó durante 14 años en la oficina de correos. O sea, además de todo, como muchas mujeres en este país, también trabajaba. O sea, en un trabajo formal, porque digo, trabajar en la casa o no es trabajo también. El activismo es un trabajo, por supuesto. Defender todo es trabajo. Pero además ella tenía ese empleo. 14 años duró en esta oficina de correos. También ese es algún dato que les quería yo dejar ahí. Y aparte también, como ya les hemos comentado, la parte política, ¿no? De haber participado, por ejemplo, en el Partido Comunista Mexicano, en el PSUM. Pero ¿qué les parece si escuchamos de ella que nos cuente cómo fue esta parte de los partidos políticos? Mi activismo comenzó con mi participación en movimientos laborales y derechos de las mujeres. Fue un paso natural unirme al Partido Comunista Mexicano en la década de 1930, ya que compartía mis ideales de justicia social y económica. Más tarde, también me uní al Partido Socialista Unificado de México. A través de estos partidos, pude trabajar en la creación de guarderías, la lucha por la igualdad de salarios y la jornada laboral de 8 horas. Fue un tiempo de intensa actividad y aprendizaje. Pues justo, creo que entender cómo funciona un poco la política en nuestro país, ella lo entendió muy bien, ella sabía que tenía que tener aliados y para ello pues unirse a estos partidos políticos desde donde de pronto pues se gestionan políticas públicas, se legisla, por supuesto, se vigila, se participa más de cerca en la política. Ella lo hace y ella misma dice, ¿no? Pues de ahí fue que pude luchar por la guardería, las 8 horas, o sea, ella entendió muy bien cómo es que funcionaba y sigue funcionando así el sistema político y el sistema de partidos en nuestro país. Son estos entes jurídico-electorales que permiten tener esta cercanía a la hora de poder proponerte para ser legislador o estar cerca de los legisladores para vigilar y exigir. Creo que ella lo entendió muy bien. Claro, Gaby, ella era una militante activa y era una participante de exigir los derechos, pero no solamente participar en las marchas, sino como tú dices, entender la parte de la política y lo político y saber que en estas arenas es donde se pueden hacer grandes cambios en un país democrático. Entonces, pues eso es algo que ella, como bien dices, comprendió. Y no solamente lo comprendió, sino que militó en estos partidos para ver esos cambios y poder observar cómo primero se le dio el derecho al voto a las mujeres, posteriormente seguir luchando y conquistando espacios para las propias mujeres y también trabajar por los indígenas, por la gente más desfavorecida, ¿no? Porque ella venía de esos sectores, de ser una mujer desfavorecida. Así es. Pues yo quiero que en esta recta ya última de este programa tan interesante que hemos tenido hoy de Benita Galeana, preguntarle o escuchar de ella 3 aspectos. Me voy a ir con el primero. Algo que haya marcado su vida, su activismo político. Vamos a escuchar qué tiene que decirnos al respecto. Recuerdo una noche en particular cuando una compañera fue golpeada por un cliente. Fue algo común, pero esa noche decidimos que ya era suficiente. Organizamos una protesta interna. Nos negamos a trabajar hasta que el dueño tomara medidas. Fue mi primera experiencia directa con la organización y la resistencia colectiva. Y claro, me dejó un ejemplo de que la unidad es nuestra mayor fortaleza.
Esto de las experiencias que ella nos narra, ¿no? De cuando el cabaret, que es donde ella identifica de cómo es que le nació, incluso hasta del enojo, ¿no? A partir del coraje de ver una injusticia. Ella nos narra, vi cómo un cliente golpeaba a una compañera internamente, pues ya, o sea, no solo en su casa, de manera interna, levantaba la voz. Cuando trabaja en el cabaret, de manera interna, pues hizo un movimiento ahí, una huelga, un levantamiento, hasta que el dueño no vigilara, que pudieran trabajar, pues por lo menos en condiciones seguras, ¿no? O sea, que un cliente llegara y golpeara a una de sus compañeras, y ella lo dice, eso me marcó, y al mismo tiempo le demuestra que cuando une a sus compañeras, que cuando tú comentas, cuando tú te haces de un círculo para luchar por algo, te vuelves fuerte. Entonces, creo que eso también nos deja esa enseñanza que nos ha servido. Yo he visto en la actualidad, han pasado olas del feminismo, 4 olas del feminismo, estamos ahorita en la 4ª ola, y algo que nos caracteriza o que se ha caracterizado es la unión. O sea, yo he visto colectivas, he visto en las marchas cómo se agrupan, cómo se organizan, y yo creo que ella, cuando nos dice algo que la marca, es que la unión hace la fuerza para conseguir los derechos, para defender cualquier injusticia, y de ahí ella dice, pues ya encontré cómo, ya vi el camino, ya vi la forma. Creo que eso nos sigue permeando, y en cualquier movimiento tiene que ser así. O sea, unidas alzamos más, gritamos más fuerte y somos más visibles. Eso, sin duda alguna, creo que también lo tomaría como algo muy fuerte y muy importante. A ella la marcó, pero a nosotras nos tiene que seguir sonando. Claro, Gaby, es a partir de lo cotidiano en donde encontramos y podemos encontrar luchas comunes, donde podemos encontrar injusticias, donde podemos entendernos como una unidad y avanzar hacia grandes cambios o exigir, ¿no? O exigir grandes cambios. Entonces ella, como bien dices, lo vislumbró y dijo, hay que unirnos, hay que seguir adelante y hay que luchar por mejores condiciones laborales. Aunque no fuese el mejor trabajo, ni el mejor espacio, ni el mejor lugar, ella sabía que había que tener mejores condiciones para posteriormente ir a otros espacios y luchar por mejores condiciones también, tanto para hombres como para mujeres. No solamente lucha para mujeres, sino también lucha para los hombres, aunque ahí es donde se da cuenta también en esta gran desigualdad que hay. Pero ella no deja de luchar y no deja de reivindicar estos derechos laborales, ¿no? Estos derechos de que tienes que tener un espacio donde tú puedas trabajar, un espacio seguro, un espacio donde puedas incluso tener un lugar donde puedas exigir tus derechos, ¿no? Y entonces ella es lo que hace, exigir los derechos de las y los trabajadores. Y me parece increíble su labor y su aportación. Así es, y hablando de la aportación, yo quiero escuchar un poquito, preguntar, escuchar de Benita, ¿cuál considera que sea el legado de todo lo que ella pudo haber hecho en su vida? Creo que el legado de mi lucha es la muestra de que la perseverancia y la organización pueden cambiar al mundo. A las mujeres jóvenes les diría que nunca se rindan, que se eduquen y que se unan. La igualdad y la justicia no se regalan, se conquistan, y aunque el camino sea difícil, cada paso que damos nos acerca más a un mundo más justo e igualitario. Fíjate que ahorita que dice a las mujeres jóvenes les diría, ¿no? Ella, como bien decíamos, 88 años vivió, me parece. Fue una mujer muy longeva. Durante toda su vida hubo activismo, hubo defensa, hubo experiencias que le marcaron y que la empujaron, por supuesto, a buscar esa defensa, a encontrar esa defensa y el camino para los derechos. Y cuando dice a las mujeres jóvenes les diría que no se rindan, híjole, yo creo que sí tenemos que analizar como mujeres jóvenes qué hemos adoptado y qué hemos hecho con todas esas enseñanzas, ¿no? O sea, yo te puedo decir, ya no estamos en las mismas condiciones, o sea, a lo mejor sigue habiendo mujeres jóvenes que siguen luchando y que siguen alzando la voz, pero definitivamente en mejores condiciones. Lo que decíamos, poder sentarte aquí, poder tener una red social, un micrófono como mujer, definitivamente eso ahorita nos es casi como un regalo que no fue gratis, fue un resultado de una lucha como de Benita Galeana y de muchas otras mujeres, las sufragistas por supuesto, que tuvieron mucho peores condiciones para defender los derechos, que incluso tuvieron que crear las condiciones porque no había, y que yo creo que sí, como mujeres jóvenes, se tiene que visibilizar todo ese trabajo, toda esa lucha y todo ese camino tan costoso, que incluso puedo atreverme a decir que costó vidas,
Y tenemos que visibilizarlo y no dejarlo perder. De pronto el feminismo de esta ola nueva, mezclado con la tecnología, de pronto se dispersa, de pronto se confunde, pero no debemos olvidar a grandes luchadoras sociales como Benita Galeana. Creo que es un compromiso no olvidar, porque bien dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y creo que mujeres como Benita nos dejaron muchas lecciones y muchas herramientas para no repetir errores. Así es, Gaby. Es muy interesante lo que comentas. Y en este camino que pues empezamos a andar, desde esconderse en un convento, desde plasmar con un pincel toda una ideología, desde tener con una pluma esta necesidad de expresar las injusticias. Vemos entonces a mujeres que han marcado la historia y que, como bien dices, nos han abierto un camino y que nos dicen: aprende, lucha. Qué importante, mujeres que tenían que esconderse para aprender, como Sor Juana, y esta mujer que aprendió ya grande porque no tenía las oportunidades para poder aprender. Y o sea, imagínate, aprendió y hizo un libro. Claro, y que tuvo que sortear estas dificultades, y ahora hay tanto acceso al aprendizaje para muchas mujeres. Hay otras que no tienen el acceso, pero la oportunidad ahí está, ¿no? Entonces hay que tomarla y hay que tener este arrojo, esta valentía, ¿no? Para seguir luchando por los derechos que no se han conquistado todavía, pero también reconocer, Gaby, las luchas, la muerte, la cárcel, el convento que han tenido que pasar otras mujeres por estar aquí nosotras dos sentadas. Por supuesto, por eso digo, es un gran compromiso no olvidarlas, visibilizarlas, pero también seguir llevando a cabo y seguir empujando todas esas enseñanzas, adaptándolas, por supuesto, a nuestras nuevas realidades, porque definitivamente no son las mismas. Y bueno, vamos a escuchar también qué logros ella considera. Yo estoy segura que va a ser muy modesta, que no nos va a decir todos los que nosotras, tú y yo, al día de hoy sí podemos visibilizar, incluso compartir con quien nos escucha, pero vamos a ver qué tiene que decirnos, cuáles cree que sean los logros y lo que nos puede dejar en logros importantes. Sin duda, uno de los logros más importantes fue la creación de guarderías, que permitieron a muchas mujeres trabajar fuera de casa. También, la lucha por la jornada de 8 horas y la igualdad de salarios fue fundamental. En cuanto al sufragio femenino, fue una batalla larga y ardua, pero logramos que se reconociera nuestro derecho a votar y ser votadas. Estos avances fueron posibles gracias a la organización y persistencia de muchas mujeres valientes. Hablamos de eso, ¿no? El día de hoy en día tú y yo ya no tuvimos que preocuparnos por salir y exigir que nos dejaran ser parte de una contienda electoral. No solo no tenemos que salir a exigirlo, sino hoy por hoy, como quiera que sea, vamos a tener por primera vez, después de una larga historia de democracia en nuestro país, una mujer presidenta. Entonces, imagínense, ella vivió la parte de la construcción de estos derechos, ¿no? No tenemos que salir a exigirlos, tenemos que salir a defenderlos. Y ahí es donde viene nuestro compromiso, ¿no? Es decir, ellas ya hicieron su chamba y casi que si nos dijeran es, ahí está. Pero ahora defiendan, ahora que eso se cumpla, que haya, por supuesto, paridad, que también ha sido un avance, que ya está en la Constitución, la paridad es constitucional, ya está. Ahora defenderla, hay que seguir luchando, hay que defender y hay que ver que se cumpla pues en las mejores condiciones, ¿no? Ella nos habla de la creación de guarderías. Híjole, ahí como que yo digo, las escuelas de tiempo completo, las guarderías, los refugios, tenemos que vigilar, que son derechos que se han adquirido, incluso son derechos humanos, no nada más de las mujeres. Tenemos que vigilar que se hagan, que no se pierdan y que quien llegue al poder siga esa agenda en pro de las mujeres y de las niñas y de los niños, ¿no? O sea, creo que participar en todos estos movimientos para ella fue muy importante, nos deja ese aprendizaje y nos deja esa gran tarea de defender y de darle continuidad a todos estos derechos, ¿no? Creo que no es que no tengamos una labor tan importante. Defender y mantener esos derechos también es muy complicado y lo ha sido, ¿no? Hemos visto, sí, ya hay paridad, pero también volteemos a ver cuántas mujeres candidatas o mujeres ya electas han sido asesinadas por participar en política. Entonces, conforme más se avanza, por supuesto que también continúan más luchas, salen otros temas, crece la violencia. Entonces, es visibilizar, no perder lo que se hizo, pero continuar y defender lo que se tiene que seguir haciendo. Claro que sí, Gaby. Incluso podemos ver la violencia política de género, ¿no? Como otra cuestión que todavía tenemos en la agenda.
que no se ha terminado y que tenemos que seguir luchando y que tenemos que seguir trabajando. Y esta parte también, Gaby, de esta mujer que no solamente, pues como bien dices tú, viene desde el camino de ir luchando, abriendo brecha para el sufragio y seguir defendiendo los derechos de los más oprimidos. Todavía tenemos a eso en la agenda, ¿no? Seguir defendiendo los derechos de los más oprimidos también es algo que tenemos nosotros, ese legado, y que seguir trabajando por ello. Así es. Pues me ha dado mucho gusto platicar contigo acerca de esta extraordinaria mujer que sin duda alguna, ya lo dijimos, nos ha dejado un legado maravilloso. Así es, Gaby. Me ha dado mucho gusto y esperemos que ustedes también estén aprendiendo junto con nosotras. Así es, porque uno puede haberlo leído en un libro, pero ya platicarlo y comentarlo nos va surgiendo. ¿Les ha pasado? ¿Han visto películas y las ven 3 veces y en la tercera descubres algo que no descubriste en la primera? Pues así nos va a pasar a nosotras también, y a mí me encanta eso, poder descubrir y redescubrir a través de la historia de estas extraordinarias mujeres aprendizajes y lecciones que podemos llevar a cabo y utilizar como herramienta para continuar con este gran y arduo trabajo que es la defensa de los derechos de las mujeres. Así que a mí me encanta estar aquí con ustedes, platicar contigo y revivir estas grandes historias. Gracias, Vale, gracias a ustedes, gracias a todos. Compartan, comenten este programa y, como les digo, escúchenlo, después lo vuelven a escuchar, agarren un libro, investiguen por su cuenta, pero todo lo que sea información, recuerden, es poder. Así que las invito y los invito a que lo tomen, a que lo hagan y que juntas y juntos sigamos construyendo un país mejor. Yo soy Gaby y las veo y los veo en el próximo programa.